Seguimos con la serie que estamos tratando acerca de los pecados respetables, esos pecados que no notamos en nuestro interior. Hablamos sobre la impiedad. Vamos a hablar esta mañana sobre la ansiedad y la frustración. Y es que el título de esta mañana es Venciendo la ansiedad y la frustración, confiando en la soberanía de Dios. Y para empezar, primero quisiera interactuar con ustedes y que algún hermano nos pudiera decir qué significa ansiedad y qué significa frustración para ustedes. ¿Qué es la ansiedad? ¿Alguna vez he sentido ansiedad? ¿En qué momento he sentido ansiedad? O la frustración. Suelo frustrarme porque las cosas no salen como yo quiero, porque mis planes que con tan esmero he organizado no salen como yo espero, como esperamos. Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Y qué es la frustración? ¿Quién me podría ayudar allí? Hermana Alba. Entonces, estamos aquí sentados hoy porque Dios quiso, pero no sabemos qué va a pasar en 2 o 3 horas, porque no se lo dejamos a Dios. Entonces, cuando oramos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad, a veces es mentira. No dejamos que Él haga su voluntad, porque cuando no sale la voluntad de lo que yo quería, ahí me angustio, me estreso, y por eso la gente dice, no, es que estoy angustiado, es que estoy estresado. Entonces, ¿dónde está nuestro cristianismo? ¿Dónde está mi confianza en la soberanía de Dios? Amén. Resuélvanos eso, hermano. Y de hecho la ansiedad, como decía la hermana, y gracias por la participación, porque creo que nos edifica, es desconfiar de la soberanía de Dios. Desconfiar, creer que yo tengo el control. Y surgen preguntas a esto, y preguntas íntimas que podemos estar meditando durante todo el estudio y preguntarnos, ¿verdaderamente yo confío en Dios? Yo creo que Dios tiene el control sobre las cosas que van a suceder y que están sucediendo. ¿Es válida mi ansiedad en ese momento? El hecho de que mi estrés me haga sentir inquieto. ¿Alguna vez hemos pasado por esto? La hermana Balbina iba a participar. No es la palabra ansiedad. Entonces, yo a veces quiero decir que yo quiero hacer las cosas pronto. ¿Sí? Me gusta ser demasiado responsable. Aquí hago uno, pero ya pero la palabra ansiedad es ese deseo de hacer las cosas pronto. Ese deseo de hacer las cosas pronto. La ansiedad tiene que ver con el futuro, con la expectativa, con la inquietud de no saber
¿qué va a pasar? Hermano pastor. Buenos días a todos. Hay una problemática que, hay algo que debemos precisar, es que el término ansiedad, como el término depresión y estrés, son una forma de psiquiatrizar nuestras emociones. O sea, son términos que se utilizan para psiquiatrizar nuestras emociones. La Biblia específicamente no habla de esto. Sí quería decir respecto a la ansiedad es una tensión, ¿no? Es un tipo de nerviosismo. Yo quería acotar esto porque hay momentos donde psiquiatrizamos nuestras emociones, ¿no? Entonces, respecto a la ansiedad, respecto al estrés, están los dos relacionados. Lo que hoy los psiquiatras llaman ansiedad, lo que hoy los psiquiatras llaman estrés, tiene que ver con tensión. ¿Qué es la ansiedad según la psiquiatría y la psicología? Es exceso de futuro, preocupación por el futuro, algo que no ha ocurrido me tensiona y generalmente me lleva a colapsar emocionalmente. Entonces quería dar esa definición al principio. Eso es lo que se conoce como ansiedad, pero la Biblia simplemente habla de una preocupación pecaminosa sin descansar en la soberanía de Dios, porque Dios tiene control de todo, yo no tengo el control de nada. Para mí las cosas que van a ocurrir son hipotéticas, para Dios son reales, porque Él mismo ya las decretó. Entonces no vale la pena entrar en ese tipo de crisis emocional con el futuro. Pero la ansiedad tiene algo, y es que también es buena. El sentir miedo también es algo positivo, porque es una barrera que nosotros tenemos. Por ejemplo, vemos un peligro y sentimos miedo frente a ese peligro. Ese miedo nos va a ayudar a nosotros a protegernos un poco, ¿sí? A protegernos un poco respecto a cualquier situación o eventualidad que se pueda presentar. Entonces quería dar, digámoslo así, este aporte respecto a lo que es la ansiedad. Pero hay que tener en cuenta el hecho de no psiquiatrizar, porque ahí es donde viene el problema. Psiquiatrizar las preocupaciones o las emociones llevan entonces a que la persona tenga que depender de un fármaco para controlar las emociones, y ahí hay un peligro. Ahora, obviamente que tenemos que ser precisos respecto a que médicamente, yo no soy médico, pero respecto a que en la parte médica hay este tipo de preocupaciones o nerviosismos que vienen por causas de desórdenes hormonales, problemas neuronales, por efectos de medicamentos, entre otras cosas, ¿no? Entonces es importante eso. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Hermanos, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 25 al 34. Dice así: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta
a cada día su propio mal. Hay preguntas acá que Jesús hace en manera de reflexión. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hay otra pregunta que dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y también pregunta, ¿por qué os afanáis? Quiero rescatar de este verso cosas por las que el Señor dice no se preocupen, no piensen en cómo voy a obtener esto, de manera una preocupación obsesiva. Por lo que habemos, por lo que vamos a comer, por lo que nos vamos a vestir. Y dice la pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afanarnos, el preocuparnos, el pensar si mañana tendré, el pensar en yo obtener cosas en el futuro, haré esto, haré aquello, el preocuparme excesivamente va a provocar que la situación cambie. La idea de combatir la ansiedad o la preocupación excesiva es que nuestros corazones descansen en la soberanía de Dios. Nuestros corazones descansen en que Dios tiene el control sobre todas las situaciones. Cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, él habla de que no nos afanemos, sino que cuál debe ser nuestra respuesta a situaciones que para nosotros son inciertas en el futuro. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esa incertidumbre de qué pasará el día de mañana? Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Frente al afán, frente a los problemas que para mí son inciertos, a las preocupaciones excesivas. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido dormir en algún tiempo porque los pensamientos afloran? Y por incertidumbre, como no sé qué hacer, como no descanso en la soberanía de Dios, entonces eso interrumpe mi sueño. Pongo a colación este ejemplo porque cuando esa situación sucede, ¿cuántos de nosotros nos levantamos de nuestra cama y decimos, bueno, siento carga en mi corazón, siento afán, no sé qué pasará mañana, entonces voy al Señor? Y así mis peticiones, lo que me aflige, mis preocupaciones, sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué va a pasar? La paz de Dios, esa paz que no experimentaba cuando estaba preocupado, en ansiedad, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón. Los problemas, la incertidumbre seguirá siendo la misma, pero ya yo no lo siento, sino descanso en que lo que pasará mañana depende del Señor. ¿Quién me ayuda a leer Primera
carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7. Sí. Primera de Pedro, del 5 al 7. Capítulo 5, verso 7. Sí, señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, toda preocupación, todo lo que va a suceder. El Señor nos ha dado habilidades y capacidades y fuerzas para que cada día nos esmeremos y trabajemos y traigamos sustento. Pero aunque nos esforzamos, todo lo que nosotros recibimos depende única y exclusivamente de Dios. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Y ojo, frente a situaciones y problemas difíciles, la respuesta más común es ansiedad, es frustración, pero no son correctas. Esto es visto desde el punto de vista de la ansiedad como problema moral. No la ansiedad producto a un problema de tiroides que no puedo controlar, que controlándolo ya no siento ese nerviosismo, ese choque emocional, sino la ansiedad vista desde el punto de un problema moral, una desconfianza por qué sucederá. ¿Qué sucederá el día de mañana? Es como cuando yo me monto a un avión y yo me monto en un avión con mi equipaje y resulta que todo el trayecto yo estoy de pie tomando mi equipaje y llevando el peso del equipaje, pero no lo pongo en la cabina porque no confío en que el avión lo va a llevar. Parece un poco ilógico el hecho de que yo tenga en mis manos el equipaje sabiendo que hay una cabina para los equipajes. Esa es la ilógica, eso es lo ilógico de nuestras vidas muchas veces. Dios sostiene todo. ¿Por qué me preocupo? Dios sostiene todo. ¿Por qué yo sigo cargando ese peso que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él que tiene cuidado de ti. Te sostiene con la palabra de su poder. ¿Qué cosas, querido hermano y querida hermana, qué cosas están ocupando tu mente constantemente? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué cosas no te dejan dormir? ¿O qué cosas quitan tu paz? Puede ser un problema de ansiedad, puede ser un problema de desconfianza en Dios. Y es porque la ansiedad vista desde un punto moral, desde un problema moral, es una falta de confianza en Dios. Y Jesús dijo claramente en Mateo, no os afanéis por la vestimenta, no os afanéis por la comida, no os afanéis porque Dios tiene cuidado de ti. La ansiedad es desconfiar del cuidado de Dios. Es vivir enfocados y vivir nuestras vidas. Y si no sucede esto, y si resulta que esto nos... ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Hasta hoy llegó mi sueldo, hasta hoy lo pude estirar, pero ¿qué sucederá mañana?
No estoy hablando de que seamos indiferentes a las necesidades básicas del hogar, pero sí a no tener una preocupación excesiva cuando el Señor te sostiene con su mano. ¿No se ha puesto a pensar, hermano o hermana, cuando hacemos o cuando reaccionamos de esa forma? Es como asumir que Dios no hará lo correcto, que Dios se puede equivocar mañana y por lo tanto, ¿qué pasa si ya no cuida de mí? Acá habemos padres, hay hermanos que son padres, hay hermanas que son madres. ¿Qué pasaría, querido padre, querida madre? ¿Qué pasaría si tú vas caminando con tu hijo y tu hijo te dice, papá, mamá, no creo que me ames lo suficiente, no creo que cuides de mí, no creo que tu amor sea tan grande y tu protección tan eficiente como para que me cuides en el camino? ¿Cómo se siente? ¿Cómo reaccionaría usted al ver que su hijo dice, no confío en que me sostengas? Eso es lo mismo cuando vivimos en una ansiedad constante y no confiamos en que Dios controla todas las cosas. La ansiedad es ese sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, de que me preocupa lo que va a devenir, y se puede asociar también con un problema del corazón materialista, de querer yo cosechar cosas en el futuro y que no salgan como yo espero. Pregunta: ¿estoy creyendo que Dios tiene el control sobre toda circunstancia? ¿O por el contrario, estoy actuando como si todo dependiera de mí? Hermano, tú estás actuando, yo estoy actuando como si todo dependiera de mí. Como no tengo el control sobre todas las cosas, pues no tengo control sobre lo que sucederá mañana. Entonces, la ansiedad desde el punto de vista de un problema moral es una falta de confianza en Dios. La frustración cuando Dios no sigue mis planes. Yo planeo, yo organizo, pero las cosas no salen como yo quiero. La frustración surge cuando mis planes fallan, cuando yo me organizo y quiero que todo salga cuadriculadamente perfecto, porque yo quiero tener el control sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa si no? Me siento incompetente, me siento que se salió de mis manos y me enojo con la situación. Es como enojarse porque Dios no hizo lo que yo quería. ¿Qué sucede si vamos de viaje y nuestras vacaciones están planeadas, pero resulta que llegamos al avión, al aeropuerto, y el avión sufrió un retraso? ¿Cuál es nuestra reacción? Voy a llegar tarde a la reservación del hotel, no es lo que yo planeé. ¿Qué sucede si yo tengo mi día planeado exhaustivamente? En la mañana hago esto, en la tarde hago esto, en la noche hago esto, pero un hermano me visita y ahora debo atenderle. Y pongo este ejemplo porque ¿cuál sería nuestra reacción? No, hermano, venga, yo lo atiendo. O sería como que, bueno, me descontrolé un poco
porque me salí de mi orden, de mi organización. Es lo que yo tenía planeado otra cosa. El autor del libro Pecados Respetables, Jerry, él pone un ejemplo de lo que a él le sucede frecuentemente, y es que él constantemente hace conferencias. Y las conferencias, él debe agarrar un avión, hacer una escala, hacer una conexión y luego llegar al destino. Pero la conferencia empieza pocas horas después de que el segundo avión debe aterrizar. Y él dice que él normalmente siente ansiedad. ¿Por qué? Porque si el primer avión se retrasa y no ocurre la conexión, él no llega a la conferencia. ¿Qué pensará la gente? Que soy un irresponsable. ¿Qué pensará la gente al no verme llegar? Yo pienso en mí, sino pienso en qué pensarán de mí, que soy un irresponsable. Entonces empiezo a tener ansiedad. Él empieza a tener ansiedad si hay un retraso en el primer vuelo. Pero él medita y dice y piensa, pues el Señor tiene control sobre el vuelo. Si Él lo retrasó, es porque fue su voluntad. Yo no sé por qué. Él sí lo sabe, pero lo que hizo, lo hizo por mi cuidado. El Señor tiene control inclusive de esas personas que van a quedar esperando, que el expositor no se va a presentar. Dios tiene control también sobre sus pensamientos. Si Dios tiene control sobre todas las circunstancias y sobre los pensamientos de las personas también, ¿de qué preocuparme? El Señor sabía que eso iba a suceder. Y son ejemplos pequeños, minúsculos, pero revela una verdad importante, y es que nosotros muchas veces queremos tener el control sobre todas las cosas. Queremos que todas las cosas funcionen como nosotros queremos, de la manera en que queremos, en el tiempo que queremos, que no se pase ni un minuto, porque ya todo está planificado. Y cuando algo se me escapa, empiezo a frustrarme. Y la verdad es que me enojo por la situación cuando Dios no sigue mis planes. Y acá llegamos a lo que es la soberanía de Dios. Si sentimos ansiedad, si sentimos frustración, porque yo no tengo el control sobre todas las cosas, no estoy confiando en la soberanía de Dios. Dios es quien controla las circunstancias, tiene un propósito en todo. Siempre menciono el versículo porque a mí me encanta, conocido mucho, pero me encanta cuando en Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito al cual fuimos llamados. ¿Cuál es? Ser conformados conforme a la imagen de su Hijo, Jesús. Y es que Él hace todas las cosas para nuestro bien. Él tiene el control sobre todas las circunstancias. ¿Quién me ayuda a leer el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 16? Y vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Amén. Y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Pues es Dios quien tiene el control sobre el universo.
no solo sobre la tierra, sino sobre toda su creación. Un Dios tan grande que hace todas las cosas para nuestro bien. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿Pudiera yo haber sentido en algún momento ansiedad o frustración? Ya entiendo que no confío en la soberanía de Dios muchas veces. Quizás tengo un conocimiento intelectual. Sé que es la soberanía de Dios y sé que es la responsabilidad del hombre, pero tiendo a preocuparme de más. Tiendo a afanarme y que eso afecte tan notablemente mis emociones que las personas empiezan a pensar, y el hermano, ¿por qué se ve así? ¿Por qué sobrepiensa? En algún momento nos ha pasado, pero ¿qué debemos hacer frente a ello? Filipenses 4:6 habla de que sean conocidas nuestras peticiones. Debemos orar correctamente. Cuando identifico que mi corazón está afanado, se está preocupando por cosas que sabemos que Dios controla, una preocupación excesiva, debemos orar, ir al Señor, contarle nuestras preocupaciones, como dice Pedro, echar toda la ansiedad, toda la preocupación, todo lo que me aflige sobre el Señor, y Él tendrá cuidado de nosotros y nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces debemos orar correctamente. Número 2, debemos aceptar su voluntad. Cuando se habla de aceptar la voluntad de Dios, siempre mi mente se dirige al Getsemaní, cuando el Señor Jesús, a punto de ser entregado y de ser muerto, dijo a Dios el Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestra voluntad debe someterse a la voluntad de Dios en paz, pero no en el vacío, no en un conocimiento vacío o como yo me someto a la voluntad de Dios sin saber lo que me espera. No, me someto a la voluntad de Dios también entendiendo que todo lo que hace el Señor es para nuestro bien. Y número 3, debemos recordar sus promesas. Dios cuida de mí, como hemos estado hablando. Dios obra en nosotros, como dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Dios es bueno. Es como aquel niño que duerme tranquilamente en la tormenta porque confía en su padre. La paz no viene de controlar todo, de que todo salga como yo quiero, sino de saber quién tiene el control. ¿Y quién es el que tiene el control? El Señor, Dios. Vayamos, mis hermanos, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 24. Un padre, en este capítulo de Marcos, un padre está hablando con Jesús porque su hijo está endemoniado y le pide ayuda. En el versículo 24, el padre del muchacho exclama y dice: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Debemos esforzarnos por confiar en Dios, por creer en Dios. Pero este hombre, me gusta esta frase porque este hombre reconoce que aunque quería creer, había incredulidad en su corazón. Y muchas veces esto nos pasa a cada uno de los creyentes. Señor, yo quiero creer, pero a veces hay sombras de dudas en nuestros corazones.
Y esta exclamación de este padre del muchacho endemoniado nos dice que cuando identifiquemos dudas en nuestros corazones, debemos pedir ayuda al Señor. Señor, quiero creer en ti, quiero confiar en ti, pero ayúdame porque todavía hay dudas en mi corazón. Dios busca que dependamos de Él. La ansiedad, entonces, es decir, no confío en Dios. La frustración es, Señor, no acepto tu voluntad. La ansiedad y la frustración muchas veces gobiernan nuestros corazones cuando olvidamos quién es Dios. Jesús nos enseña que afanarnos no añade nada a nuestras vidas. El preocuparnos no va a hacer un cambio en nuestras vidas. Cuando vivimos ansiosos, actuamos como si todo dependiera de nuestras fuerzas. La frustración aparece cuando nuestros planes fallan y no aceptamos los planes de Dios. Dios tiene control sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Aunque nosotros vemos borrosamente, no con claridad, y aunque nos veamos confundidos, tengamos presente que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo que nos pase va a ayudar a nuestra santificación y a crecer cada día más en el conocimiento de Dios. La verdadera paz nace al rendir nuestras cargas en oración delante de Dios. Confiar en Dios no elimina las pruebas, no elimina la tribulación, las circunstancias, pero sí cambia la manera de enfrentarlas. Debemos recordar que Dios nunca se equivoca y siempre obra para nuestro bien. Y hoy el llamado es a confiar en la soberanía de Dios. Confiar plenamente en la soberanía de Dios. Es como cuando uno se sienta, cada uno está sentado en su silla, en su asiento, y alguno de ustedes está nervioso de que, ¿y si me caigo? ¿Y si la silla se parte? ¿Y si me muevo para allá y pues hay un desliz y me caigo? Algunos estamos nerviosos por eso, o estamos confiados de que el que diseñó la silla lo hizo con los materiales adecuados para que resistan mi peso, y yo la verdad no me preocupo porque yo sé que no me voy a caer. De tal manera es confiar en la soberanía de Dios frente a la ansiedad y frente a la frustración. Mis hermanos, abrimos el espacio de preguntas, de comentarios, de aportes. No sé quién de mis hermanos quisiera dar un aporte o que el hermano acá, José, hermano Ricardo, hermano José. Buenos días. Estaba pensando en el hecho que es que todos sufrimos ansiedad, ¿verdad? Y frustración en una medida, ¿verdad? Pero ya cuando es cierto grado podría ser un control excesivo, y eso es bastante dañino cuando ya tomamos una posición controladora ante todo.
no podemos controlar nada, ¿no? Es importante decir, pero todos sufrimos cierta ansiedad, cierta frustración en determinados momentos. Me agradó mucho pensar en el niño, ¿verdad? En el ejemplo del niño, porque inmediatamente pude comprender detrás de ese planteamiento. Es que tenemos un niño que no tiene criterios, que no confía sobre los criterios de los padres, que ya han procesado cierta vida. Entonces, pensaría, y sería válido decirle que en el hecho de que debemos confiar en nuestro Dios por lo que Él es y por los criterios altos que Él posee. Y es muy importante porque nosotros estamos realmente, ¿quién le ha dado el consejo a Dios? Nadie, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en Él. Y por último, es importante recordar que hay cosas que nosotros marcamos como responsabilidad, pero cuando acontece algo, acontece. Creo que lo válido es comunicar. En esta semana tuve una cita con una persona y en una reunión trasera le enseguida comuniqué, la otra también se retrasó, comunicó, pero no va a llegar al punto de frustración más de buscar una vía de acceso, simplemente. Sí, gracias. Gracias, hermano José. Muy valiosa el aporte. Y sí, es bueno que ese ejemplo quede en cuanto a papá, no confío en ti, no creo que me ames lo suficiente como para que me cuides. Ese niño muchas veces somos nosotros. Dios, no confío en ti, en tu soberanía. No quiere decir que yo debo sentir culpabilidad cada vez que la frustración llegue a mi vida o la ansiedad llegue a mi vida, sino entender cuál es la respuesta correcta frente a ello, ¿no? Y en caso de que sea algo clínico, algo médico, pues se puede tratar. No sé si algún otro hermano tiene algún otro aporte. Hermana Alba. Un momento, hermana Alba, le doy la palabra a la hermana Neide. Bueno, buenos días. En cuanto a la ansiedad, muchas veces lo que usted dice, pues somos seres humanos y está dentro de nosotros sentirla, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso. Porque si bien en medio de la ansiedad nos dejamos llevar por la ansiedad, podemos tomar decisiones equivocadas que nos van a llevar a unos resultados que son consecuencias de esas acciones equivocadas. Eso es pecado porque pues estamos atentando en contra de la soberanía de Dios y en no confiar en el Señor. Y eso muchas veces nos lleva a esa frustración, que en la mayoría de los casos también como seres humanos a veces no aceptamos que son consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, y nos enojamos con las situaciones o nos enojamos porque las cosas no salieron respecto a lo que yo quería, pero no me doy cuenta, no reconozco que estoy enfocando y estoy pecando desde el inicio. Entonces, digamos que de alguna manera, la ansiedad también nos va a llevar seguramente a esa frustración. Sí, es así. Es así. Hermana Alba. En cierta manera, como lo dice el pastor y el hermano José, el estrés o la ansiedad forman parte del ser humano. Mire que Dios hecho humano y el Señor Jesucristo ahorita en Semana Santa, oía yo, se decía, uy Señor, ayúdame en este momento, como lo decías ahorita, quita de mí esta angustia, pero si no, que se haga tu voluntad. O sea, Él también tuvo ansiedad, también tuvo estrés, también tuvo angustia. O sea, eso nos hace ver que esto es un carácter humano. Si Él lo tuvo, era el Dios humanado, ahora ¿por qué nosotros no lo vamos a tener? Pero mi aporte aquí es que cuando reemplazamos a Dios, cuando nosotros no creemos en la soberanía de Dios, sino que yo soy Dios, el derecho a mi angustia, yo no le dejo esto a Dios, porque hay una parte en ese versículo de Filipenses que a mí me fascina y es con oración y ruego.
Y a veces hay que rogar, Señor, Señor, yo creo que Dios dirá, y esta sí es cansona, no debería llevar rogándome, pero Él dice, ore por ruego. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos tan angustiados? Desde el punto de vista del ser humano, mire, comienza a apretarse los músculos, comienza el sistema digestivo a dañarse, comienza el sistema cardiovascular. Por eso es que la hipertensión, cuando es muy alta, o en alguna de las causas, es porque las arterias se apretan, porque estamos tan angustiados que apretamos los músculos. Entonces, cuando uno ve a esa persona que tiene ese dolor de cuello, el dolor de espalda, dolor de los músculos, hay enfermedades que están catalogadas por la angustia. No las voy a escribir acá porque no quiero ahondar en ese proceso, porque es muy respetable lo que cada uno sentimos. Pero si nosotros no nos liberamos de esa angustia, eso nos genera no dormir, comer mal, estar mal criados. Fuera de eso, nosotros no queremos controlar lo de nosotros, también queremos controlar lo de los demás, queremos que los otros piensen como yo pienso, que hagan lo que yo hago, y si no lo hacen, si es el esposo, los hijos, la empresa, los vecinos, los compañeros, demás, entonces comienzan nuestras relaciones personales a afectar nuestra vida, se nos vuelve un caos. Pero si nos damos cuenta que Dios es el soberano, es la soberanía de lo que sucede, nosotros, gracias a Dios y gracias a esta iglesia y gracias a todos mis hermanos, tenemos esta herramienta que es el Señor Jesucristo. Y este sermón que tú estás dando es una herramienta valiosa para que nosotros testifiquemos como cristianos que esto es verdad. Amén. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Hermano Ricardo. Buenos días, mis hermanos. Bendecida providencia para todos. Yo cuando estaba en la otra denominación, en las cuales yo he estado siguiendo dos denominaciones cristianas desde que llegué al Evangelio, siempre, y no solamente eso, sino muchas, siempre le hacían sentir al creyente pecador por todo lo que hacía. Sí, o sea, todo lo que uno hacía era pecado. No, esto es peligroso, esto no piensa así, que esto, que lo otro, si tú haces esto es pecado, si tú haces aquello es pecado. Entonces, esto lleva al creyente a un estado de ansiedad. Cuando la denominación y los líderes le inculcan que todo lo que hace es pecado. Entonces, en base a eso, voy a leer un texto del apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Ahora, nosotros como creyentes me pasó lo mismo. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero no había instruido, la misma palabra me instruye, donde dice: yo preparé las obras para que tú anduviese en ellas. No tienes que preocuparte, aquí en adelante las obras son las que Dios nos manda que hagamos. Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano. ¿Algún otro hermano que quisiera dar un aporte? Y todos son valiosos, y es bonito, es bueno que tengamos este momento en donde los hermanos participen también. Y de hecho, pues aprendimos, o yo aprendí algo de que la ansiedad puede ser perjudicial, el exceso de ansiedad en nuestro organismo. Eso es súper importante, ¿no? Y que podemos sentir miedo, podemos sentir frustración en momentos, podemos sentir ese nerviosismo, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Cuál es el motivo de mis preocupaciones? Son preguntas que podemos llevarnos y podemos llevar en oración si no sabemos la respuesta exacta. Señor, ayúdame a saber cuál es el motivo de mis preocupaciones. ¿Por qué en serio desconfío de ti? ¿O es que la ansiedad o la frustración
es debido a otro asunto. Entonces la idea es que cada uno escarbe en su corazón y se desnude delante de Dios y que el Señor nos siga haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Que seamos cada día más como Cristo. Cada día más como Cristo, que nosotros con gozo digamos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz que mi voluntad, mis deseos, mis caprichos se sometan a tu voluntad eterna, a lo que tú quieres para mi vida. Sería una muy buena oración. Entonces, hermanos, acompáñenme a orar para dar finalizada la escuela dominical. Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tus cuidados para con nosotros. Gracias por recordarnos de que tú tienes el control sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia, y que el control y que las cosas sucedan no depende de mí, no depende de mi preocupación, no depende de mi angustia, aunque la puedo sentir, la podemos sentir en momentos. Ayúdame a siempre recordar que estamos en tus manos, que somos tus ovejas que le fueron entregadas a Cristo, nuestro pastor, y que nada nos puede arrebatar de tu mano. Ayúdanos que cuando haya preocupaciones, cuando haya ansiedades, echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. A ti sea la gloria, oh Dios. Grande es tu nombre, oh Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.